Hola chicos, bueno, habíamos oído hablar y habíamos trabajado en la clase anterior acerca de los mecanismos de transporte celular y habíamos dicho que estos mecanismos de transporte permitían la entrada y salida de sustancias a la célula. Habíamos hablado que pueden ocurrir por transporte pasivo cuando las sustancias son pequeñas y no requieren gasto de energía. Habíamos hablado también de transporte activo, decíamos que era el paso de iones de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración, pero en este caso sí necesita energía y esa energía se la debe dar el ATP o adenosintrifosfato, que es la molécula energética. Y el tercero de los transportes se denomina el transporte en masa. ¿Qué es el transporte en masa? Es el que permite que ingresen o salgan sustancias grandes de la célula. Bueno, estos dos eran de sustancias pequeñas y este es de sustancias grandes. Vamos a ver cómo ocurre este transporte en masa, que es lo que tenemos pendiente. Bien, vamos a revisar entonces. El transporte en masa, como permite que ingresen o salgan sustancias grandes de la célula, se clasifica en dos. Uno que lo vamos a denominar endocitosis y el otro lo vamos a denominar exocitosis. ¿Qué es la endocitosis? La endocitosis es la que permite que ingresen o que entren las sustancias grandes a la célula. Y la exocitosis es la que permite que salgan las sustancias grandes de la célula. En ese caso, si hablamos de la endocitosis, la entrada de las sustancias puede ocurrir por dos procesos. Uno, que lo llamamos fagocitosis, que quiere decir que la fagocitosis también se le llama el comer celular y es el que permite que ingresen sustancias sólidas grandes a la célula. Entonces, les repito, ahorita que se conoce como el comer celular. Y la pinocitosis es el que permite que ingresen sustancias líquidas a la célula, pero también de pronto de gran tamaño. Entonces, cuando hablamos de la fagocitosis, entonces también le decimos el comer celular, porque son células, el alimento es grande y es sólido, ¿no? El comer celular, y a la pinocitosis se le llama también el beber celular, porque las sustancias tendrían que ser líquidas. Bien, vamos a hablar de cada una de ellas. En ese caso, vamos a ver un video para poder identificar cada uno de estos procesos. Bueno, en este video vamos a ver la fagocitosis y vamos a observar en, en el cuerpo cómo ocurriría este proceso de fagocitosis. Aquí lo que vamos a ver en la imagen, estas células son los glóbulos rojos y esta que está aquí grandecita es un glóbulo blanco. Esto a nivel de nuestro tejido sanguíneo. Entonces tenemos glóbulos rojos, este sería el glóbulo blanco y esto que está acá va a ser una bacteria. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? El glóbulo blanco tiene que atrapar la bacteria y destruirla para que no vaya a hacer daño al organismo. ¿Bien? En ese caso, entonces, vamos a ver, cada una de estas es una célula, cada glóbulo rojo es una célula, el glóbulo blanco es otra célula y la bacteria, que es esta, también es una célula. Entonces, vamos a ver cómo ocurre el proceso. Aquí vamos a ver que el glóbulo blanco empieza a perseguir a esa bacteria. Muy bien, la empieza a perseguir para poderla digerir y evitar que vaya a causar daño en el organismo como tal, ¿no? Entonces aquí empieza a perseguirla hasta que la va a atrapar. Entonces vamos a revisar en qué momento la empieza a atrapar. Mire cómo la englobó. Aquí ya la englobó y ya la atrapó. Entonces, atrapa la bacteria y luego de atraparla, la va a desdoblar o la va a digerir para poderla destruir. ¿Listo? Y que no vaya a causar ningún tipo de daño. Y vuelve y juega. Todo esto que tenemos aquí alrededor son glóbulos rojos. Entonces, este glóbulo blanco, vamos a ver cómo atrapó ahí en ese caso a nuestra bacteria. Voy a repetirles esa partecita. Entonces, como miren, aquí ya la tiene cerca y ahorita la empieza a envolver para poderla digerir. Aquí la empieza a envolver, la envolvió, muy bien, y ahí empieza a hacer el proceso de digestión para poderla destruir y hacer que no vaya a causar daño. Bueno, ese es el caso. Aquí lo estábamos viendo a nivel de nuestro cuerpo
y veíamos ese proceso se llama la fagocitosis. Ahora vamos a ver otro video, pero en otros organismos unicelulares. Estos son videos vistos a través de un microscopio que tiene excelente resolución. Bueno, en este caso entonces vamos a ver la fagocitosis también, pero a nivel unicelular con esta célula que va a ser una ameba, ¿no? Entonces voy a regresarles aquí. Esta es la ameba, esta es una ameba y va a atrapar un paramecio. La ameba es un organismo unicelular y el paramecio también es un organismo unicelular. Son del reino de los protistas. Entonces vamos a ver cómo atrapa la ameba al paramecio, lo inmoviliza y lo digiere hasta hacer todo ese proceso de digestión. Vean que aquí, este que está acá es el paramecio. Y esto que uno ve acá son los bracitos de la ameba que empiezan a encerrar al paramecio hasta inmovilizarlo. Entonces, vean aquí, está entrando el paramecio. ¿Qué hace la ameba? La ameba empieza a encerrarlo a estos bracitos que empieza a formar acá. Se le llaman pseudópodos o falsos pies. Esto se le llaman pseudópodos. Entonces, aquí prácticamente lo encerró y cuando lo encierra forma todo este espacio dentro de ella que se llama una vacuola. Y aquí ya tiene atrapado al paramecio y el paramecio no puede salir. ¿Listo? Y empieza a encerrarlo hasta que lo empieza a inmovilizar. Aquí ya el paramecio trata de salir, pero no puede salir por ningún lado. Entonces la célula, que es la ameba, lo está paralizando. Vea, lo inmoviliza. Aquí también está inmovilizado. Listo. Vamos a representarlo en forma gráfica, ¿cómo sería? Esta sería la ameba, este sería el núcleo de la ameba. Aquí viene el organismo. Chun, 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 chun. ¿Qué hace la ameba? La ameba emite sus pseudópodos y lo encierra. Aquí lo encerró completamente y formó todo esto que se llama una vacuola. Ahí en ese caso este organismo unicelular trata de escapar y no puede porque ya está atrapado dentro de la ameba. No puede escapar. Entonces, ¿qué hace la ameba? La ameba lo empieza a hacer la función de digestión, lo desdobla. Vea que lo desdobló y lo volvió más pequeñito. Muy bien, lo desdobla. Pero adentro de la ameba quedan residuos de desecho. ¿Listo? Aquí hizo todo el proceso de digestión, le quitó los nutrientes que necesitaba para poder vivir y aquí le quedaron desechos. ¿Qué va a hacer con esos desechos? Después de quitarle los nutrientes al paramecio, entonces los desechos los debe expulsar y ese es el proceso de exocitosis. Entonces la fagocitosis es cuando lo atrapa y lo digiere y cuando va a liberar los desechos se llama exocitosis. Entonces aquí vamos a ver cómo la célula empieza a correr la vacuola hacia la orilla de la membrana celular, rompe la membrana celular y expulsa todos los desechos. Muy bien. Aquí es cuando la presa está inerte, no se mueve. Entonces, ¿qué hace la ameba? La ameba llega hasta donde está la presa inerte y la atrapa con sus pseudópodos. Muy bien. La encierra prácticamente. Vamos a hacerle la encierra, muy bien, vamos a formar la vacuola, la encierra aquí completamente, la inmoviliza y la digiere, hace el proceso de digestión, la desdobla, muy bien. Los nutrientes van a la célula, pero los desechos los tiene que expulsar y aquí los está expulsando. Ese sería el proceso a nivel de las células como tal. Vamos a verlo otra vez con la ameba y el paramecio. Entonces, aquí atrapa el paramecio, la ameba lo empieza a encerrar completamente, aquí lo encerró, lo inmoviliza y luego va a hacer el proceso de digestión. Bien, aquí vuelve y juega. Estos son otros paramecios que se mueven alrededor. Bien, aquí lo va a encerrar completamente y luego lo vamos a inmovilizar para poder hacer el proceso de digestión. Una ameba y un paramecio. Muy bien, dos organismos unicelulares. Entonces, aquí le va a hacer el proceso de digestión como tal, lo encerró completamente, lo inmovilizó y empieza a digerirlo. Cuando ya esto termina su proceso de digestión, la célula empieza a obtener algunas sustancias de desecho. Aquí ya vemos ese paramecio que casi no se mueve. Y esto que ustedes ven aquí negrito, estas vienen a ser las sustancias de desecho y aquí viene el proceso de digestión. Los nutrientes los utiliza ella
y esto que veo aquí, uno oscuro, son los desechos. Entonces vamos a ver cómo elimina esos desechos la célula. Los desechos que van dentro de una vacuola llegan hasta la membrana celular se rompe y expulsa los desechos. Mire, la membrana celular se abre y expulsa los desechos y luego vuelve y se cierra sin ningún problema y la célula queda normal. Ese es el proceso de la exocitosis, cuando elimina los desechos. Bien, entonces aquí vamos a revisar prácticamente cómo es que ocurre todo el transporte de las sustancias dentro de las células. Bueno, entonces aquí resumimos la fagocitosis y la pinocitosis porque ocurren de la misma manera. Aquí tiene el alimento que hace la célula llega, atrapa el alimento y lo encierra y lo lleva al interior. Aquí tenemos el alimento ya en el interior. Estos serían los lisosomas. ¿Qué hacen los lisosomas? Llegan allá, le vierten enzimas y desdoblan ese alimento, le hacen el proceso de digestión y aquí tenemos el alimento desdoblado. Esta fagocitosis y pinocitosis es lo que nosotros conocemos como endocitosis, esta endocitosis, que es el ingreso de las sustancias a la célula. Ahora vamos a ver la exocitosis. La exocitosis, entonces, aquí tiene la célula, pero la célula tiene los desechos que le quedaron en el interior. ¿Qué hace la vacuola? La vacuola que tiene esos desechos se acerca a la membrana celular se abre y expulsa esos desechos y la célula nos queda otra vez normal. Y ahora para resumir, esto nos quedaría de esta manera. Entonces, los mecanismos de transporte celular son transporte pasivo, que es el paso de sustancias pequeñas sin energía y puede ocurrir por difusión simple, cuando ingresan a través de los lípidos las sustancias como el oxígeno o cuando sale el dióxido de carbono. La otra se llama difusión facilitada, cuando las sustancias utilizan las proteínas para poder ingresar. Entonces, ahí, cuando van a ingresar o a salir las sustancias de la célula y usan las proteínas para hacerlo, para poderse transportar, a eso se le llama difusión facilitada. Y la otra es la ósmosis, cuando es el paso del agua a través de la membrana celular, dependiendo de la cantidad de sales que contenga. Entonces, transporte pasivo para sustancias pequeñas sin gasto de energía. Luego tenemos el transporte activo, que es el paso de iones, que también son sustancias muy pequeñas, pero necesitan energía que se la da el ATP. Y el otro que es el transporte en masa, que es cuando ingresan o salen sustancias grandes de la célula y se clasifican en endocitosis, que puede ocurrir por fagocitosis o comer celular, donde ingresan sustancias muy grandes y sólidas, y la otra de la endocitosis es la pinocitosis o beber celular, que es donde ingresan sustancias líquidas a la célula. Y cuando la célula necesita expulsar sustancias grandes, lo realiza por el proceso que se llama la exocitosis. Muy bien, y estos son todos los mecanismos de transporte celular en la célula, para que la célula tome nutrientes o expulse sustancias que ella no necesita.